Muy bien. Esta es una limpieza criogénica de un motor para que, si se dan cuenta, la suciedad en este caso pues es muy superficial y es algo que de alguna manera ayuda a lo que es el tema de la limpieza por medio de la metodología de limpieza criogénica. Pero ya, Inge, tengo una consulta. sí, sí. Ese método es muy parecido a Samblas, ¿va? Sí, de hecho, lo que se menciona con la limpieza criogénica es un tema es como el sustituto del Sandblast. La diferencia, digamos, o la desventaja que tenemos con la limpieza criogénica es que, eh, pues, no llega a tener una penetración tan grande como lo es con el San Blas. El San Blas es como más todoterreno, por así decirlo, en comparación a lo que es una limpieza criogénica. La limpieza criogénica va muy a suciedad o a corrosión muy superficial. Podríamos decir que una limpieza criogénica la podríamos utilizar en una condición B, por ejemplo, donde empezamos a los 2, 3 meses ya tener una presencia de óxido y de corrosión en nuestra lámina, pero ya con una exposición o con una condición ya de 3 años, por ejemplo, donde ya está muy, muy, muy presente lo que es la corrosión a un alto nivel de severidad, pues ahí ya la limpieza criogénica ya no ayuda mucho, porque entonces ya su forma o su capacidad de limpieza ya no es tan factible, ¿ya? Entonces, en este caso, sí, digamos que es la versión, es como el hermano, como el primo hermano, ¿verdad? Del San Blas, solo que en este caso es, digamos que ecológico, porque de alguna manera sí es como han vendido la idea de la limpieza criogénica como una metodología ecológica, pero a la larga, pues tiene su deficiencia en el tema de qué tanta limpieza se puede llegar a obtener ahí. Pues sí, sí es casi que, digamos, podríamos decir que el funcionamiento o la base es la misma, ¿verdad? Es la de un San Blas, solo que en este caso, en lugar de utilizar como materia prima un abrasivo, eh, como lo es una arena, en este caso lo que se utiliza es un polvo seco, ¿sí? Y en tema costo, Inge, es muy similar. O uno es más caro que otro. No, en este caso sí es más caro. Yo, como les digo, aquí en Guatemala, yo no he conocido algún lugar o alguna empresa que se dedique a hacer la limpieza, que se dedique a limpiar sus piezas o hacer un tema de alguna limpieza con tema de limpieza criogénica, porque solo el equipo eh, anda, anda más de medio millón de quetzales, solo el equipo. Y de ahí hablamos ya del tema del hielo seco y hablamos de la capacitación que debe tener la gente y todo eso. Entonces, yo solamente por el equipo estamos hablando de un poquito más de medio millón de quetzales. Para algunos, pues podría ser algo barato, ¿verdad? Pero, pero digamos que sí es más costoso porque en realidad la aplicación para este tipo de equipos ya no es tan rústico, ¿sí? Y entonces, digamos, como lo veían ustedes en el primer video, ahí veían ustedes un tema de reparación o de recuperación de monumentos, piezas arqueológicas, digamos que en este caso podríamos decir que vale la pena, ¿verdad? Porque no estamos dañando como tal el elemento, no estamos desgastándolo, no estamos eliminando alguna parte o de la superficie. Entonces, digamos que vale la pena poder adquirir este tipo de equipos o poder hacer la limpieza con este tipo de equipos o con este tipo de métodos. Pero
Por ejemplo, ustedes tienen una lámina que está en una condición D, totalmente oxidada, y ustedes van a utilizar un equipo de un poquito más de medio millón de quetzales para poder hacer una limpieza y no van a lograr porque la penetración o la corrosión de esta pieza está muy, muy impregnada. Entonces, digamos que estamos utilizando algo muy sofisticado, muy caro para una aplicación que en realidad no nos va a, a ser útil. Entonces, por eso es que mejor utilizamos el San Blas. Gracias, Inge. Ok, ok. Em, Les estaba compartiendo por acá este video. Entonces, si ustedes pueden ir viendo, o sea, vamos a adelantar ahí un poquito. La limpieza que se hace es hasta cierto punto es una limpieza superficial, lo que se hace con una limpieza criogénica. Eh, no hablamos de una remoción de óxido como tal, ¿verdad? Sino que es más un tema de suciedad, como por el mismo aceite, el mismo polvo, la misma suciedad, pero no vemos, digamos, o no es una ventaja para la limpieza criogénica el tema de remover hasta cierto nivel el tema del óxido, ¿verdad? Sí. Si ustedes aquí pueden observar en esta parte de acá, pues aquí sí se ve, se evidencia bastante bien. Tema una limpieza en donde, digamos, se logra recuperar como que el color original del metal versus esta parte de acá que ya hay un poquito más de óxido y un poquito más de suciedad que no pudo ser removida al 100% por el tema de la limpieza criogénica.
Pues lógicamente sí se observa, hasta cierto punto, pues sí se observa una muy buena mejoría entre lo que era el antes y lo que era el después. Pero como les digo, ya este método es un tema, eh, imagínense poder utilizar un San Blas en, en equipos como estos, o sea, en un vehículo. Lógicamente, en lugar de hacerle un bien a nuestro vehículo al momento de samblastearlo, pues estaríamos haciendo totalmente lo contrario, ¿verdad? No, no estaríamos haciéndole un bien, sino que al contrario, lo estaríamos dañando aún más, ¿verdad? Entonces, creo que todo va, o mejor dicho, todo va dependiendo de la aplicación o lo que nosotros vayamos a intentar, pues, limpiar, ¿sí? Entonces, esa es la parte de limpieza criogénica. Que en este caso, como les comento, es utilizado, por ejemplo, para limpieza de motores, por ejemplo. Es utilizado para la limpieza de motores, es utilizado la limpieza criogénica. eh, es utilizado en aplicaciones, como bien se mencionó en los videos anteriores, donde se necesita no deteriorar o no dañar los componentes o el equipo o la pieza. Ya, cuando nosotros amblasteamos, sí hay una degradación de la pieza, sí hay un desgaste hasta cierto punto de la pieza. Ya. Por eso, en algunos casos, por ejemplo, cuando hay tubería de agua, por ejemplo, que, que queremos limpiar, sí es muy importante tomar en cuenta el espesor de esa tubería. Al momento de querer hacer un sandblast, por ejemplo, porque no podemos en algún momento aplicar San Blas a cualquier cosa que nosotros creamos, ¿sí? Creo que es muy importante tener en cuenta esa parte. Entonces, digamos que esto de la limpieza criogénica es un método que, como les digo, actualmente yo en Guatemala no conozco de alguna empresa que lo haga. Eh, si alguien sí sabe, pues en buena hora para poderlo comentar, pero de lo contrario, yo sí no he visto este tipo de metodología aquí en Guatemala. Y por lo que he sabido, pues sí hay otros países, y sobre todo la parte europea, que sí busca o que sí hace uso de esta metodología, pero en ciertas aplicaciones, no tanto robustas como en este caso lo es el San Blas, ¿verdad? Entonces digamos que este es como la alternativa, ¿verdad? La alternativa ecológica del San Blas, la limpieza criogénica, pero ya hacerlo ya es otra parte, ¿verdad? Y por último, algo que vamos a ir observando por ahí también es la parte de el termorrociado, ¿sí? El termorrociado, pues, no es más, ¿sí? Que un procedimiento que en este caso no es tanto un procedimiento de limpieza, sino que es un procedimiento eh, de recuperación. Voy a compartirles por acá pantalla porque creo que no, sí, exacto. Vamos a ver, Germán por ahí nos compartió nos compartió por ahí algo, Germán. Según la página de Facebook de Karcher Guatemala, ellos tienen el proceso de Ujú. Ice Blaster. Ok, gracias, gracias, Germán. Vamos a ver, voy a compartir por acá. Bueno, Karcher, pues sí, sí conocemos la marca Karcher. Mm, No creo que sea barata, son mis amigos es- germanos, dirían por ahí. exacto, sí. Aunque
desde el punto de vista, tomando en cuenta que es una tecnología alemana, pues ha de ser, así como es muy buena, pues también así ha de ser el precio. Por acá les estoy compartiendo ahí el link que nos compartió Germán en el chat. Polvo seco a -79 °C, marco de acero inoxidable. Digamos que esto es un tema de características que debemos de tomar en cuenta al momento de un equipo de estos. Presión de aire de 2 a 16 megapascales, flujo de aire de 3 metros cúbicos por minuto, nivel de presión de 125, perdón, nivel de presión de sonido, 125 decibeles. Digamos que 125 decibeles, yo creo que ahí sí, ahí ya necesitamos protección Protección auditiva. auditiva. La persona que lo está usando en la foto tiene protección auditiva. Exacto, orejeras específicamente. Capacidad de hielo seco, diámetro de 3 milímetros. Consumo de hielo seco de 30 a 120 kilogramos por hora. Peso en accesorios, sin accesorios, de 91 kilos. Son más o menos como 200 libras por ahí, más o menos. Estas son las dimensiones. Y pues por ahí hablan de precio, pero no sé si... Solo por inbox, creo yo. Sí, cabal. No creo que... Sí, entonces no creo que sea barata la máquina, ¿sí? No, no, hay que costar lo Eh, mismo que un BM probablemente. Sí. Entonces, si se dan cuenta, digamos, creo que dependiendo de la aplicación, creo que es así el tipo de equipo que vamos a usar. De hecho, en cualquier reacondicionamiento de piezas que nosotros vayamos a tener, eh, es importante saber, pues, cuál va a ser la aplicación, cuál es el destino final. ¿Sí? Yo les podría decir que una limpieza, ¿sí? Como les decía, de una lámina que está muy, muy corroída, utilizar un equipo de limpieza criogénica, pues sería algo muy exagerado, ¿verdad? Eh, entonces, por ahí ya Germán ya nos dejó ahí el contacto, ya por inbox los motivo a que preguntemos por ahí el precio, a ver qué nos responden por ahí. Eh, y bueno, en este caso, pues pasamos a la siguiente parte, a la última parte que ya para ir por ahí finalizando de alguna manera, es el tema del termorrociado, ¿sí? El termorrociado, pues no es más, ¿sí? Bueno, en este caso no es un método de limpieza como lo es una limpieza criogénica o un sandblast, sino que en este caso es un método, ¿sí? O es un procedimiento para la recuperación o reconstrucción de ciertos elementos o de ciertas piezas, ¿sí? Eh, Mis amigos del ingenio, por ejemplo, utilizan, de los ingenios utilizan esta metodología para sus ejes en los molinos, si no mal recuerdo. Y, y aquí pues eh, conozco algunos proveedores que utilizan, o mejor dicho, que brindan este servicio. Eh, el equipo, para entrar en el tema de costos, digamos, el equipo, digamos, hace 5 años aproximadamente, el equipo valía más o menos 536,000 quetzales, ¿sí? Eso valía. Ahorita me imagino que ha de andar por ahí por los 600,000 quetzales más o menos, pero, pero pues aquí también nuevamente caemos a lo mismo. Las aplicaciones o donde nosotros vamos a utilizar este tipo de equipo, ¿vale la pena? ¿No vale la pena? Es importante hacer un estudio, un análisis beneficio-costo, en donde nosotros podamos decir, bueno, si compramos este equipo en un término de 2, 3 años ya se pagó por las inversiones que actualmente se hacen o por los gastos que actualmente se hacen en la recuperación de ciertas piezas. Entonces creo que por ahí, de alguna manera, pues es un equipo que vale la pena, sí, es un equipo que vale la pena en este caso.
¿Y en qué consiste el termorrociado? No sé si algunos lo habían escuchado, pero digamos es un procedimiento de alta tecnología para la creación de recubrimientos superficiales funcionales. Materiales específicos para exigencias puntuales consisten en rociar un material metálico y no metálico o no metálico fundido con alta velocidad sobre la superficie a recuperar, logrando así redimensionarla a sus medidas originales o protegerla contra el medio ambiente según sea el caso. Mediante este proceso recuperamos piezas vitales de maquinaria industrial averiadas o desgastadas por el uso, superando los estándares originales de la pieza nueva. Este tipo de material o digamos este tipo de aplicación tiene digamos su competencia con, con el material epóxico que en su momento también el ingeniero Julio Granja nos comentó o nos presentó en su presentación y en donde nosotros logramos recuperar dimensiones de ciertas piezas pero que a la vez tiene sus ventajas como tiene sus desventajas. El termorrociado pues es muy resistente al desgaste por medio de la abrasión, por medio de cavitación o erosión, eh, resistente a la corrosión por agentes químicos como ácidos, gases sulfurosos, solventes, ¿sí? Pero, y pues también tiene, digamos, la ventaja de que podemos recuperar las dimensiones, ¿sí? Si un eje, por ejemplo, era de 45 milímetros y se nos desgastó, ¿sí? A 40, esos 5 milímetros que perdimos, en algunos casos podríamos nosotros decir, bueno, lo voy a soldar, ¿sí? Voy a soldar la pieza y voy a metalizar, en este caso, a calzar la pieza, la voy a rectificar y voy a volver a obtener nuevamente la medida. La diferencia entre la soldadura y el termorrociado es que el termorrociado no llega a presentar una temperatura mayor de los 60 grados centígrados. Entonces, aunque hay una aplicación a presión de un material, en este caso un material metálico, que previamente es fundido, entonces en este caso nosotros no dañamos nuestro material base, que es nuestro eje, no lo dañamos porque no llega a tener un exceso de temperatura en la aplicación. Entonces, es un proceso a baja temperatura que no supera los 200 grados centígrados durante la aplicación, eliminando así las deformaciones en el material, que es un punto muy importante a tratar. En la soldadura regularmente no podemos aplicarle a cualquier material pues soldadura, porque se deforma por la concentración o por el punto de calentamiento que llegamos a obtener en un proceso de soldadura. Claro está, que sí se puede hacer porque en este caso la soldadura nos permite pues ir por partes, ¿verdad? Ir por pocos, aplicando soldadura para que la pieza no eleve tanto su temperatura y por lo consiguiente no se deforme, pero eso nos lleva un tiempo demasiado largo en muchas de las ocasiones y en muchas de las ocasiones son mantenimientos correctivos que nosotros necesitamos sacar sí o sí de manera muy rápida y muy inmediata. Las limitaciones o las desventajas que tenemos con el termorrociado es que no soporta una carga puntual. ¿Qué significa eso? Es de que en algún momento, una vez nosotros recuperemos un producto, un eje, si este eje va a tener alguna carga puntual, algún golpe o algo que lo va a estar constantemente colocando en un punto de fractura, pues no es conveniente porque no resiste o no está hecho, no es una aplicación que esté capacitada para soportar cargas, no soporta impacto, eh, porque se vuelve, al final es un material frágil, no recupera capacidad de carga mecánica, ¿sí? O sea, el hecho de que, por ejemplo, nuestro material, ¿sí? Soporte 10.000 libras de presión, por ejemplo,
no significa que al momento de termorrociarlo vamos a lograr aumentarle su capacidad de carga. No, eso no lo hace, no lo permite. Es muy sensible al procedimiento. ¿A qué nos referimos con eso? Y lo vamos a ver un poquito más adelante. Y es que en este caso se necesita preparar la pieza previo a la aplicación del termorrociado. Así como hacemos una preparación para el sandblast, también hay una preparación para el termorrociado, ¿sí? Eh, Requiere de equipo y personal especializado. Entonces, digamos, ventajas, eh, podemos recuperar piezas en dimensiones, es muy bueno para el desgaste, soporta muy buenas condiciones de desgaste. Podemos recuperar piezas de bronce, de acero 705, de un cold roll. Podemos recuperar ese tipo de piezas aplicando materiales que nos den esa similitud en el material base, que es, por ejemplo, un bronce. Podemos venir nosotros a aplicar un termorrociado que nos dé la capacidad también de aplicar un material de bronce. En este caso, como les decía, también es muy bueno para el desgaste, soporta eh, la exposición a ciertos químicos, ácidos sulfurosos, ácidos clorhídricos, exposición al tema de sales. Entonces, digamos que por ahí tiene sus ventajas, pero desventajas es que no soporta cargas puntuales, no soporta impacto, eh, su procedimiento es muy sensible. ¿Qué significa? Es que el procedimiento del termorrociado normalmente lo comenzamos al inicio del turno y debemos de terminarlo en ese mismo turno. No podemos venir y decir, bueno, yo ya hice la mitad del procedimiento y ya no me dio tiempo porque se me terminó el horario laboral y yo voy a continuar al día siguiente. O sea, no podemos hacer eso porque la limpieza de la pieza es muy importante, porque de la muy buena limpieza y preparación del material, así nosotros vamos a obtener un termorrociado de mejor calidad. Y lo otro, pues requiere equipo y requiere el personal especializado. Normalmente, personal especializado, estamos hablando de un tornero, ¿sí? De una persona que sepa de medidas, que tenga conocimiento en tema de equipo de medición, vernier, micrómetros, ¿sí? Básicamente una persona que tenga una mano fina, por así decirlo, que en este caso hablamos de un tornero. ¿Y por qué? Porque de alguna forma va a estar muy, pero muy especializado, va a estar muy enfocado a ese tipo de procedimientos o de aplicaciones, ¿sí? Entonces, ahorita yo actualmente tengo las 3:35, ¿sí? Tengo las 3:35. Si les parece, tomamos un receso de 10 a 15 minutos y retornamos, ¿les parece? Retornamos a las -10, ¿les parece? Tomamos 15 minutos ahí de receso para que Gracias, vayan Inge. a ver un estirón. Gracias. Ok, para que se tomen la polarizada más tranquilo. Ahorita ya se calentó. Bueno, saque la otra que tiene ahí en el freezer. Salud, Segunda Inge. ronda. Bueno, señores, nos conectamos o regresamos en 15 minutos. Recording stopped.
Bueno, señores, estamos de vuelta. Recording in progress. Bueno, señores, estamos de vuelta. Gracias, Ireno. Muy bien. Bueno, les estábamos hablando, hace unos minutos hablábamos de las ventajas y de las limitaciones o desventajas del termo rociado. Esto lo vamos a dejar pendiente. Permítanme. Aquí estamos. Entonces, ¿qué es el termorrociado? Pues prácticamente es lograr, ¿sí? Como les mencionaba, de una pieza en ciertas condiciones de desgaste, condiciones donde, por ejemplo, no es tan fácil por un tema de costo poder comprar un eje o la fabricación de un eje nuevo y poderlo llevar a esta otra posición o a esta otra etapa. Digamos, Edgar, para poder responder a eso, después del termorrociado, depende el acabado que nosotros necesitemos. Si, por ejemplo, nosotros eh, necesitamos, ¿sí? Si, por ejemplo, nosotros al momento de aplicar termorrociado a esta pieza, normalmente no queda en esta apariencia, ¿sí? O dependiendo de la apariencia que nosotros queramos dejar, pues es necesario un equipo adicional. Por ejemplo, nosotros utilizamos posterior, donde yo trabajé, en uno de los lugares donde trabajé, nosotros utilizábamos el termorrociado, aplicábamos el material y posterior a ello necesitábamos darle un, una apariencia de brillo y entonces necesitábamos utilizar una lijadora de banda. Entonces utilizábamos una lijadora de banda manual y con ello utilizábamos diferentes granos de lija para poderle ir dando el acabado que necesitábamos porque en esa pieza que nosotros le aplicábamos el termorrociado, en esa pieza pasaba alambre y entonces el alambre no podía pasar sobre una superficie que estuviera rústica o que no estuviera pulida, porque si no estaba pulida, entonces el material, el alambre se rayaba y en el siguiente proceso, pues nos causaba problemas, nos causaba una ruptura o un quiebre de ritmo, le llamábamos nosotros en el área de producción, pero es dependiendo del acabado que ustedes necesiten. Por ejemplo, en los ingenios aplican termorrociado, pero como en el área en los rodillos, donde aplican el termorrociado, no es importante y no es necesario que el termorrociado tenga una apariencia pulida, por ejemplo, entonces, como se aplica, así se deja, ¿sí? Entonces, sí es dependiendo qué es lo que nosotros queramos, cuál sea el acabado que nosotros queramos tener. Por ejemplo, en este caso en particular, en la imagen que ustedes están viendo, sí fue necesario, pues, pasar lija o pasar una lija de banda, una lijadora de banda, aplicar una lijadora de banda para poder llegar a este acabado final. Entonces, nosotros con el termorrociado podemos pasar de esto a esto, ¿sí? Esta es digamos, es una imagen que nos ejemplifica bastante bien en qué consiste el termorrociado. Por ahí vamos a ver
algunos videos. Por ejemplo, esto es un rectificado, ¿sí? Rectificado de los muñones o de los ejes, de los extremos, digamos, de este rodillo, en donde, como ustedes pueden ver o pueden ustedes imaginarse, es un rodillo que por sus dimensiones no podemos nosotros venir y darnos a la tarea de tener que de tener que trabajar o calzar, en este caso por medio de soldadura, nosotros poder reparar por medio de soldadura este extremo. Entonces, lo que se hace, y para hacerlo de manera más rápida, pues se prepara la pieza, y una vez preparada la pieza, se hace el proceso de termorrociado, y posterior al termorrociado ya podemos venir y colocar este rodillo en un torno para darle el rectificado necesario a la medida que nosotros necesitamos se nos está requiriendo, y posteriormente a ello, si fuese necesario un tema de un acabado, de un pulido, ¿sí? Entonces ya se utiliza un equipo adicional. Pero si no, en su momento podríamos decir que se aplica el termorrociado, se rectifica la pieza, se da el ajuste que se necesita, y posteriormente a ello ya se traslada al área de mantenimiento mecánico para que ellos armen la pieza y ya la tengan lista para poderla colocar en la máquina. Esto, digamos, es el metalizado de un eje de turbina, metalizado rectificado en una zona del sello, del sello. Si ustedes se dan cuenta, pues aquí, digamos, es la parte del antes, ¿sí? Que estamos hablando de esto de acá, de esta parte de acá que se puede por ahí alcanzar a observar. Esto de acá, ¿sí? Este es el antes, y ya esto de acá, de aquí, que es esta parte de aquí al final, sería el después. Y por acá les voy a compartir unos videos de cómo es que se hace, en qué consiste como tal el termorrociado. Permítanme, vamos a ver. Por acá, aquí está. Bueno, les voy a compartir unos videos, digamos, de cuando nosotros iniciamos en su momento con el termorrociado en planta, cómo era que se hacía, y de ahí poco a poco pues fuimos mejorando la aplicación desde el tema de un área y de un lugar y de una máquina, hasta que logramos lo que se necesitaba. Entonces, por acá ahorita les voy a compartir un video. Permítanme que lo abra. Vamos a ver si esperamos que se pueda visualizar bien. Por acá tienen. Bueno, creo que no se logra observar muy bien, pero digamos, aquí lo que nosotros estamos viendo, o lo que yo ahorita vamos a verlo con otros videos, donde creo que se va a ver un poquito mejor.
Es el tema de la aplicación. El termorrociado, ¿en qué consiste? Consiste en una máquina que posee posee dos alambres o dos rollos de alambre. Estos rollos de alambre lo que hacen es que por un medio o por un método de cortocircuito logra hacer la fundición de estos dos alambres. ¿Por qué hablo de dos alambres? Porque un alambre es como la base y el otro alambre lo que hace es ya el material de aporte. Lo que esta máquina hace es fusionar estos dos materiales, los calienta y los fusiona, y al momento de fusionarlos los expande o los tira a presión hacia una superficie, que en este caso es la superficie que nosotros queremos recuperar. Es como que veamos un San Blas, por así decirlo, solo que en lugar de expulsar lo que es arena, en este caso lo que expulsa es un material base más un material de aporte que ha sido previamente fundido y sale lanzado hacia la pieza y empieza a impregnarse. Inicialmente, cuando nosotros comenzamos con este proceso de termorrociado, necesitábamos hacer una preparación a la pieza. ¿Y en qué consistía esta preparación? Era que teníamos que rectificar la pieza, la parte que nosotros, a la que le íbamos a aplicar nosotros el termorrociado, teníamos que dejarle una superficie rústica. ¿Y por qué necesitábamos dejarle una superficie rústica? Para que, en este caso, el material que iba a estar siendo lanzado hacia la pieza tuviera una superficie de anclaje. Entonces, al momento de tener una buena superficie rústica, el material se iba a poder anclar de mejor forma y al momento de tener un mejor anclaje, pues este no se iba a desprender ya en el momento de la aplicación, en el momento de ya el funcionamiento de la pieza. Entonces, eh, lo que hace este equipo o esta metodología del termorrociado es aplicar ese material de aporte para poder luego rectificar y volverlo a dejar a sus condiciones o a sus medidas originales. Aquí lo que están haciendo, digamos, esto que ven por acá en la esquina inferior izquierda, lo que ustedes están viendo es la máquina. Por esta máquina hay unas mangueras y por esas mangueras o pasa, digamos, el alambre, tanto el alambre de aporte como el alambre base. En esta parte de acá, digamos, que es una pistola como tal, aquí en esta parte de la pistola hay una fundición de ambos materiales y luego son expulsados hacia la pieza. Entonces, si seguimos viendo ahí, aquí como ustedes pueden observar, esta es una bobina, nosotros así le llamamos una bobina. Esta bobina está girando lentamente, que es lo que está haciendo el operador del otro lado. Él está haciendo girar esta bobina lentamente para que el material también sea aplicado de manera uniforme. No se le puede dar mucha velocidad porque entonces lo que va a suceder es de que el material a la hora de ser lanzado o expulsado hacia la pieza pues no va a lograr adherirse completamente o de la mejor forma.
Ah, acá no sé si, bueno, no sé si logran observar, pero de alguna manera acá están los dos rollos de alambre. Estos dos rollos de alambre, como les decía yo, son un material, un alambre es el material base y el otro es el material de aporte, y ambos al momento de fusionarse dan la dureza incluso del material que nosotros estamos buscando. En algún momento yo les decía que también podemos usarlo en bronce. Si tenemos chumaceras o tenemos ejes que son de bronce y que han perdido su medida, podemos utilizar material acá, alambre, en versión alambre, que nos va a dar la posibilidad de tener lo que es la fundición y a la vez el trabajo de un bronce, de un material de bronce. Una ventaja es que, por ejemplo, no se genera mayor contaminación, ¿sí? Lo ideal es tenerlo en un ambiente cerrado, es hacer este trabajo en un ambiente cerrado, pero digamos, pues no hay una generación tan grande de algún contaminante. Lo que sí hay es un excesivo ruido, porque si la máquina al momento de estar haciendo el proceso eh, de expulsión del material ya hacia la pieza, pues ahí sí hay un cierto ruido. Voy a compartirles otro de los videos. Creo que este se va a ver mejor. Acá, digamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Es recuperar esta parte de acá, ¿sí? Esta parte de acá, digamos, es plana hasta este punto y acá lleva un radio. Aquí lleva un radio más o menos un radio de 5 grados. Entonces, lo que se hace es aplicar material en esta posición, ¿sí? O en esta área más el área del radio. Y digamos, como en este caso esta bobina tiene estas aberturas acá, ¿sí? Aquí ingresa otra pieza y no podemos nosotros en su momento hacer que aquí también que aquí también apliquemos, no podemos aplicar también aquí en estos espacios en vacío, no podemos aplicar nosotros material. Entonces lo que se hace es que aquí se aplica una pintura convencional, se aplica pintura. Entonces lo que va a suceder es que al momento de que terminemos el proceso, la pintura se quita, ¿sí? Se quita la pintura y automáticamente la pintura se desmonta junto con el material que en la pintura quedó como impregnada, por así decirlo. Entonces, eh, ¿por qué? Para que nosotros garanticemos que en este espacio de acá no va a haber material, no vamos a tener la presencia del material que estamos aplicando y que la otra pieza que aquí se inserta, pues que no vaya a tener ninguna obstrucción al momento de ingresar. Vamos a Esta que ustedes ven acá en la parte de abajo que veían en el primer video, digamos como debe de ir corriendo, ¿verdad? O sea, si se dan cuenta el chorro o el haz de, de impresión, digamos, que tenemos acá, tiene que ir desde un punto A hasta un punto B. Entonces, lo que se hace es que gradualmente esta pistola o esta máquina o esta base se va corriendo desde este punto hasta este punto gradualmente en relación a la velocidad también.
para poder garantizar que la aplicación es uniforme. Y entonces eso, digamos, es lo que hacíamos en un inicio. De ahí, eh, esto es parte de la preparación. Eso que ustedes están viendo acá es lo que se hace de manera inicial. Es lo primero que se tiene que hacer. Es la limpieza de la pieza y a la vez dejar una superficie rugosa para que a la hora de la aplicación del material, este tenga una superficie suficientemente buena de anclaje. En algunos casos se recomienda que la pieza se suba a un torno y que en el torno se le haga un tipo de roscado, que más o menos en una pulgada existan de 8 a 15 hilos, ¿sí? Más o menos en una pulgada de 8 a 15 hilos, eh, con una profundidad de 1 milímetro a 2 milímetros, para que entonces ese mismo, como, esa como forma de rosca que nosotros podamos tener en esta superficie, nos sirva también de anclaje. Entonces todo dependerá también del tipo de máquina o el tipo de maquinaria que tenemos para hacer la aplicación del termorrociado. Las máquinas que requieren que la pieza se, se rectifique y que en este caso se le haga un tipo de rosca de 8 a 15 hilos por pulgada, esas máquinas, digamos, son máquinas, digamos que básicas, pero hay otras máquinas como la que vamos a ver, que en este caso solamente con dejar una superficie rústica con esta aplicación, con una pulidora, ya la máquina tiene la suficiente presión y tiene la suficiente capacidad de poder aplicar material a esta pieza, ya sin necesidad de tener que subir la pieza a un torno y hacerle una rosca, ¿verdad? Entonces, este es el procedimiento de limpieza. ¿Por qué este procedimiento de limpieza debe realizarse? Porque debemos de eliminar toda impureza que podamos tener. Si nuestra pieza llegara a tener un tema de oxidación o llegara a tener algún tema de corrosión, es importante que esas impurezas sean limpiadas, porque si no, al momento de dejar así la pieza y no dejarla 100% limpia, pues vamos a aplicar un material bueno sobre esa superficie sucia, y lo que va a suceder es de que con el pasar del tiempo esas piezas se van a desprender, o esa parte donde hay impurezas se pueda desprender y nos pueda generar un problema. Ahí veíamos un tipo de limpieza. Esto de acá
Esto de acá es lo que les comentaba de que en su momento podemos también hacer el trabajo de, bueno, aquí en este caso, en este video que ustedes van a ver, ya es una vez el material se aplicó, se sube un torno y se empieza a rectificar. Aquí nosotros estamos logrando obtener un promedio de 56 a 60 Rockwell C de dureza en nuestra pieza. Estas piezas son de hierro fundido, entonces con soldadura. Normalmente estas piezas se reparaban con soldadura, llevaban aproximadamente un plazo de 15 días, 2 semanas más o menos, 2 semanas de trabajo. Entre lo que se aplicaba soldadura, luego pasaba al taller de tornos para un rectificado. Más o menos eso llevaba un promedio de 2 a 3 semanas. Con el proceso de termorrociado se logró reducir en un término de dos días. ¿Por qué razón? Porque en un día se hace la limpieza de la pieza y se aplica el termorrociado. Y en el siguiente día se rectifica y se dan las medidas que se necesitan. Y de una vez se hace de una vez se aplica o se utiliza una lijadora de banda para dejar un acabado más fino en la superficie. Entonces ese era el trabajo del rectificado con un buril. Posteriormente, lo que se hace o se le hace a la pieza es es pasarlo o rectificarlo con una piedra de esmeril blanca. Recordemos que estas son piedras para rectificar. Y si se dan cuenta, pues ya lo hacemos esto, ya se hace en un torno. ¿Por qué? Porque el torno nos da la posibilidad de tener varias velocidades de giro. Y entonces, en relación a ese tema, pues le podemos dar una velocidad rápida, una velocidad lenta o una velocidad intermedia. ¿Sí? Si se dan cuenta acá, pues ya vamos obteniendo un tema de una superficie fina, una superficie brillante, porque necesitamos que nuestro alambre se, se deslice correctamente y no tenga ninguna obstrucción. Este, digamos, es un video, digamos, de que también la aplicación puede hacerse en partes internas de agujeros y no solamente en las partes externas, ¿sí? Puede hacerse también para la recuperación de tubería que ha sufrido algún desgaste. Normalmente, por ejemplo, las carboneras tienen mucho desgaste en sus tuberías y se utiliza este equipo que es un Arc Spray. Ustedes lo pueden googlear por ahí, pero pues esas digamos que son algunos videos de las aplicaciones que se han hecho y vamos a ver, y ahorita los voy a compartir. Entonces, ahorita les voy a compartir otro video de la aplicación. Esto es
en un cigüeñal. Entonces, digamos, en el caso de cigüeñales, y así como lo está haciendo aquí esta persona, que lo está haciendo de forma manual, por ejemplo, digamos que funciona el trabajo, sin embargo, no queda al 100% garantizado porque no garantizamos nosotros que al momento de la aplicación se esté aplicando el equipo, o mejor dicho, el material se está aplicando de manera uniforme. Entonces, a la hora de querer rectificar alguna parte de nuestro cigüeñal, puede darnos la situación en que unas partes del cigüeñal van a ser rectificadas y otras partes no van a alcanzar a ser rectificadas porque el espesor o la cantidad de material que se aplicó no fue la suficiente, no fue la adecuada. Entonces, digamos que en tema de cigüeñales, por por el tipo de material, en este caso que es un cigüeñal, sí necesitamos que también la aplicación sea en ese sentido de que va y viene, ¿verdad? Va y viene para poder lograr aplicar la cantidad suficiente de material. Pues no es difícil, o sea, no es algo que no se pueda hacer en cigüeñales, pero digamos que de alguna manera sí se desperdicia hasta cierto punto material porque se debe de aplicar la misma cantidad en todas las partes. Perdón, jóvenes, que está. Aquí lo que se hizo, o lo que se está haciendo aquí, es verdad, como aquí lo va a explicar bien, pero es la aplicación de algún antiadherente o alguna pintura para que las partes que nosotros no queremos que se metalicen se puedan aislar o se puedan proteger. Esta es esta es la máquina. Esta máquina se llama, bueno, la han llamado Diablo. Es de la marca, pues es un Air Spray. Algunos lo conocen como Air Spray, otros lo conocen como termorrociado. Pero digamos, este es como la máquina más reciente en tema de tecnología, que ya no necesita, como les decía en su momento de la preparación, que se tenga que rectificar y hacerle una forma de rosca a la pieza, sino que en este caso solamente se pone la pieza y ya vamos para la aplicación, ¿verdad? Put your mind at ease with minimal maintenance, overspray, smoke, and fumes. Create better working environments with maximum operator safety and efficiency.
The Diablo twin wire arc thermal spray system is the fastest, most efficient, and most cost-effective way to reduce billets nicotine problems with crushing machine formula. Repair and apply tungsten carbide hard surfacing to guide roll, looper roll, and conveyor roll. Rebuild and repair roll nets, scabs, and bearing clips. Apply corrosion-resistant aluminum, zinc, or stainless to areas subject to corrosion and oxidation. Help prevent accidents by applying non-skid coating to areas where a hazard exists. The Diablo machine pushes two electrically charged wires into a handheld gun hub, where they are bent to arc out on each other. A stream of dry, compressed shop air blows molten metal forward, where it will stick to any clean metal surface. Electric arc spray is by far the fastest way to apply a metallizing composite from existence today. Spray rates are over twice that of comparable combustion wire filter operators, but 6 times that power. Pound for pound, electric arc wires are half to 1/3 the price of comparable products with combustion, making the return on investment extremely fast for high volume shops. There's so much to offer. What are you waiting for? Pues digamos, esta máquina, de alguna manera, como lo veían ahí ustedes, hace una fusión de los dos alambres y estos a la vez, pues son expulsados para poder obtener la aplicación, obtener el acabado que necesitamos. El desarrollo hidrocarburífero en la provincia de Neuquén ya es una realidad. Los proyectos de explotación y la demanda de servicios complementarios requieren una respuesta eficaz que acompañe de manera estratégica a las empresas del sector. MED, Tornería de Precisión y Metalizado, brinda servicios de tornería general para la industria del petróleo y el gas. El proceso de recubrimiento metálico consiste en fundir material de aporte mediante arco eléctrico o explosión y atomizarlo en una pieza a cubrir. De esta manera, podemos lograr el recrecimiento de piezas desgastadas, mejorando las características del material de base y lograr resistencia contra la erosión, desgaste, abrasión, fricción, cavitación, oxidación y calor. El metalizado permite aportar distintos metales como ácido al carbón, ácido especial, acero inoxidable, litio, aluminio, bronce, molibdeno, cobre, zinc, babil, tungsteno, titanio y hierro. El proceso de metalizado aporta beneficios estructurales y económicos. Aumenta la dureza de la pieza, recuperación de piezas de difícil reposición, soluciona problemas de adherencia, abrasión, fatiga, desgaste, erosión, oxidación, corrosión. No produce modificaciones estructurales y conserva la microestructura fundamental, ya que la temperatura oscila entre los 70 y 150 grados centígrados, dependiendo del tamaño de la pieza. Se evitan problemas comunes como fricción, deformación y cristalización de las piezas a recuperar, bajo costo del proceso final. Un metalizado dimensional de piezas para la industria del gas y el petróleo, vástagos de compresores y bombas alternativas, pistones de bombas de distintos diámetros y longitudes, recuperación de pistas de herramientas de industria petrolera, mandriles de fibra mecánica, wash mandril, mandriles amortiguadores, flow mandril, mandriles power, mandriles diving, mandriles dive bumper, wash mandril pump, coping sub y open sub. Metalizado dimensional de piezas en general,
cilíndricas y amorosas. Cerdos, pájaros, éfidos, cigüeñales, puntas de eje, bielas, cárdenas, valeros, campanas de tren, alojamiento de retén, rodamientos, cubetas, grapodines, tórnicas, polipac, porri y cojinetes. Servicio de tornería en general, fabricación y reparación de pistones y aros de petróleo para compresores de gas. MED, tornería de precisión y metalizado. Visítenos en Uruguay 300. Bueno, ese era un poco de publicidad ahí para alguna de las empresas por ahí, pero digamos que en este caso las aplicaciones funcionan muy bien para partes cilíndricas externas como partes cilíndricas internas. Si nosotros queremos aumentar la dureza de una pieza al momento del termorrociado, podemos hacerlo siempre y cuando pues tengamos la asesoría correcta y estamos utilizando los materiales correctos para su aplicación. Esto, digamos, es un trabajo, una reparación que se hizo en el área. Acá teníamos problemas nosotros con el cuñero. El cuñero había sufrido un desgaste y para no tener que aplicar soldadura en esta parte de acá, que es lo que normalmente haríamos, ¿verdad? En nuestras áreas de trabajo, aplicar soldadura y luego rectificar, pues lo que se hizo fue hacer la aplicación de air spray o de termorrociado. Entonces lo que se hizo automáticamente pues fue eh, tener aquí la pieza, limpiarla, ¿verdad? Limpiarla lo más que se pudiera. Luego aquí en esta parte de acá se colocó lo que fue masking tape, ¿sí? Se colocó masking tape nada más en esta parte de acá porque a la hora de aplicar pues no necesitábamos que aquí también se pudiera adherir material. Entonces se aplica masking tape y luego se monta la pieza al torno, se empieza a girar y se empieza a hacer la preparación, o mejor dicho, la aplicación del material. Una vez tenemos nosotros la aplicación del material, la pieza queda de esta forma. Si se dan cuenta, es una forma rústica, es una forma como arenosa, que debemos de darle la medida necesaria. Pues al momento, sí, adelante. Una consulta. Ajá. Y la el termorrociado, el material base, ¿le causa algún efecto al tiempo? ¿Cuántas veces se puede recuperar una superficie con esta aplicación? Bueno, lo que, digamos, si el material que nosotros, no sé si me explico, no sé si entendí bien, que si el material que estamos nosotros aplicando acá, podemos nosotros volverlo a trabajar nuevamente. No sé si a eso se refiere. Sí, que digamos, así como el eje del motor, lo Ajá. recuperamos, lo rectificamos y lo volvemos a poner a trabajar. Luego, al tiempo, pues seguramente va a volver a haber desgaste. ¿Cuántas veces puedo yo volverlo a recuperar? Sí, Amílcar, en este caso, digamos, lo más que nos permite, digamos, esa puede ser también una limitante, ¿verdad? Puede ser una limitante también que lo más que nos permite aplicar acá en espesor es alrededor de 7 a 10 milímetros de espesor, de 7 a 10 milímetros de espesor. Entonces, si nosotros, por ejemplo, nos vamos a aplicar
la mayor cantidad de material que podamos, que son 10 milímetros, y necesitamos, digamos que la pieza, digamos que el eje esté a 40 y lo necesitamos a 45. Entonces nosotros podemos venir nosotros y aplicamos a 50, digamos, o a 47. Rectificamos esos 2 milímetros para dejarlo nuevamente a 45. Y lógicamente con el pasar del tiempo, pues va a volver otra vez a desgastarse. Entonces, lo que se hace es que sobre ese material se puede volver nuevamente a hacer aplicación. En algunos casos, lo que sucede es que ya cuando se desgasta por alguna situación, tal vez alguna vibración, algún golpe, o al momento de sacar el cojinete o al momento de hacer algún desmontaje, puede que el material que aplicamos se quiebre o se raje. Entonces, automáticamente lo que hay que hacer es desmontar todo ese material nuevamente y volver a hacer una nueva aplicación. Pero lo que en algún momento se ha hecho, ¿sí? Digamos con los ejes, cuando ya tienen una medida exacta sobre ese material, podemos nosotros volver a hacer por lo menos una o dos veces más una aplicación. O sea que deberíamos el material nosotros podríamos aplicar sobre ese material después de que ya se desgastó, podríamos aplicar una vez o dos veces más. En algunos casos, lo que se hace es que si el eje se desgastó mucho y digamos que está a 40 milímetros y necesitamos llegarlo a 60, por ejemplo, a 60 milímetros de diámetro, pero la aplicación, como el material duro, digamos, lo más que me permite son de 7 a 10 milímetros, entonces lo que se hace es que se aplica una base, un material base. De los 40 se aplica, digamos, un material base de 10, o sea, 10 milímetros de material base, y después de esos 10 milímetros de material base se aplica el material ya duro o el material que ya nosotros necesitamos con la dureza que nosotros necesitamos. Y le aplicamos esos otros 10 milímetros. Entonces, digamos, ahí si nosotros quisiéramos estar recuperando más material, de ahí rectificamos y ya no tenemos ningún problema. En el caso, digamos, que fuese un eje que nosotros solamente necesitamos darle un volumen o un crecimiento en diámetro y que de ahí queremos rectificarlo, lo podemos rectificar. Lo rectificamos en la primera para darle la medida. Después, por ejemplo, con el desgaste, que ese mismo eje necesitemos volverlo otra vez a rectificar, lo podemos volver a rectificar y ya vamos dándole la medida, así como las bobinas que yo les estaba comentando. Esas bobinas, solamente lo que va sucediendo es que se va desgastando el diámetro exterior. Entonces, cuando ya el alambre va generando una sisa o va generando una marca, entonces lo que hacemos es que desmontamos la bobina, la llevamos al torno, rectificamos nuevamente para dejar otra vez parejo y volvemos otra vez a montar la bobina y eso nos da más o menos de esos 7 a 10 milímetros, nos da más o menos 3 milímetros nos da más o menos 3 veces o 3 rectificadas, digamos, a la pieza. Cuando hablamos de motores o eje de motores, ahí sí, digamos, lo que se puede hacer es que sobre el material que se ha aplicado, se puede volver otra vez a aplicar, pero hay que considerar qué tan limpio, digamos, en este caso está el eje una vez se volvió a desgastar, una vez volvió a sufrir su desajuste, hay que verificar si está limpio, si no sufrió algún daño, si no hay alguna oxidación o algo por el estilo, porque si sucede eso, entonces sí lo más recomendable es pulir nuevamente hasta desmontar el material que aplicamos y volver a hacer una nueva aplicación. Eso es lo que se puede hacer ahí, Amilcar. Ah, bueno, o sea, esto más bien es como una amalgama, ¿no? No genera una fusión.
No, ajá, exacto. Es como una amalgama que lo que hace es que se adhiere al material, que en este caso el material base, que debería de ser nuestro eje. Él se adhiere y conforme se va gastando, pues prácticamente va llegando nuevamente al material base. Cuando ya llega nuevamente al material base, entonces desmontamos nuevamente ese material que aplicamos y aplicamos nuevo material y volvemos otra vez a hacer el mismo proceso. Entonces, cuando es el tema de ejes, lo recomendable sí es verificar una vez se desgastó o perdió su desajuste, es verificar que no tenga presencia de óxido, que no esté sucio, porque si no es mejor hacer nuevamente el proceso de rectificar para quitar. Así sería. Así ¿Qué tan caro sería. es, Inge? ¿Qué tan caro es? La máquina cuesta más o menos, ahorita yo digo, como les digo, hace como 5 años, la máquina había costado 536,000 quetzales, la máquina. Los alambres, que eso es, digamos, el consumible, cada rollo de alambre más o menos anda alrededor de bueno, dependiendo de la aplicación, dependiendo qué dureza nosotros estemos buscando, pero los rollos de alambre que se compraban eran rollos de 1,500 quetzales más o menos cada rollo, o sea que ahí eran 3,000 quetzales. Y esas aplicaciones y digamos, esos rollos nos duraban alrededor de unos 6 a 8 meses, más o menos. Y con ese material recuperábamos alrededor de 15 a 25 bobinas más o menos en esos 8 meses. Pero, digamos, esas 15 a 25 bobinas, la primer tirada, digamos, por así decirlo, ¿verdad? Porque ya después, en el siguiente año, ya solamente nos dedicamos a rectificar, ¿verdad? Y en el siguiente año a rectificar y hacer otras reparaciones como esto, ¿verdad? Como ejes, muñones, en temas de cigüeñales, en poleas también, ¿verdad? En poleas, en rodillos de laminación, que son muy parecidos a los rodillos de los molinos que tienen en los ingenios. Eh, entonces, digamos que las aplicaciones al final sí son bastante amplias, pero con sus limitantes, ¿verdad? Entonces, más o menos ahí anda, ¿verdad? Más o menos ahí andan los costos, pero al final posiblemente podemos decir 536,000 más el tema de 3,000 quetzales más, digamos, digamos, unos 570,000 quetzales de inversión inicial, pero de inversión inicial, pero después vamos a hacer reparaciones mínimas o menores cada año, por ejemplo, cuando regularmente hacíamos reparaciones fuertes cada 3 meses, con electrodo normal, convencional, con una soldadura, pues sí, ahí es donde uno dice, bueno, sí me trae cuenta y sobre todo cuando tenemos empresas en donde las aplicaciones no solamente pueden estar en un área de trabajo, sino que pueden estar en otras plantas o en otras áreas de la empresa, entonces ahí se vuelve todavía más rentable el proceso, porque podemos decir, bueno, mire, sí, me va a ayudar a mí como planta, pero le va a ayudar a la planta número 2, le va a ayudar a la planta número 3, que también tienen otros procesos y tienen otras aplicaciones adicionales. Entonces, digamos que sí es rentable esa inversión cuando lo vemos desde ese punto de vista, pero si vamos a hacer estas reparaciones una vez cada 3 años y de ahí el equipo de termorrociado lo vamos a usar solamente en esos momentos, la verdad no trae cuenta, ¿sí? Ahí económicamente no trae cuenta porque estamos haciendo una inversión muy grande que a la hora de quererle sacar el jugo o querer sacarle beneficio suficiente a este equipo, pues no nos va a funcionar porque vamos a estar usando una vez cada 3 años o cada 2 años, por ejemplo. Pero si tenemos muchos motores y todos los motores sufren constantemente desgastes de este tipo,
y nos tardamos mucho tiempo en el tema de la reparación, en la soldadura. Entonces, digamos que ahí sí es un tema de que nos trae, sí nos trae cuenta. Y talleres que lo hagan, que den el servicio de termo Ujú. bronceado. Fíjese que ahí, en los talleres, yo conozco dos exactamente. Uno se llama Azteco, no sé si han conocido o han escuchado de Azteco. Ahorita se los voy a escribir por ahí en el chat. Se llama Azteco. Ellos están en la Atanasio, en el Cortijo 2. Ahí se encuentran ellos ubicados en el Cortijo 2, en la Atanasio. Y de ahí también está Reptec de Guatemala. Ellos trabajan ellos trabajan con los ingenios. Reptec de Guatemala. Reptec de Guatemala está no me recuerdo qué calle es, pero es la calle que da hacia el IRTRA de Petapa. Ahí están ubicados ellos, en esa cuadra. Eh, Reptec de Guatemala son hermanos o socios hermanos son socios de Ferretería La Sirena, por si en algún momento alguien ha trabajado con Ferretería La Sirena, que ellos venden maquinaria para soldadura, marca Lincoln, por ejemplo, electrodos y todo ese tipo de cosas. Por ejemplo, Azteco es una empresa eh, casa matriz en Colombia, pero están ubicados aquí en Guatemala. Y, y pues a cualquier soldador que usted le pregunte, los mejores trabajos de soldadura o la mejor escuela para trabajar soldadura es Colombia. Entonces, digamos que ellos son muy buenos en ese sentido, pero también está Reptec de Guatemala. De hecho, con Reptec de Guatemala fue que se adquirió este equipo, ¿verdad? Este equipo de Arex Spray, Diablo, con la asesoría respectiva, con el tema de también los alambres, dependiendo de la dureza que nosotros le queríamos dar a los materiales, o en este caso al material base. Entonces, digamos, esas son las dos empresas que yo le puedo decir que le garantizo que son muy buenas empresas y que dan muy buen trabajo, muy buen servicio. ¿Sí? Azteco y Reptec de Guatemala. Gracias, ingeniero. Ok. No sé si tenía alguna otra duda por allá, Milcar. No, todo quedó claro, Inge. Gracias por la info. Ok. Está interesante. Muy bien, Amílcar, gracias. Bueno, ya para ir finalizando, digamos aquí tenemos otra aplicación, digamos otra aplicación eh, de que aquí, digamos, lo que sucedió fue una falla por eh, no dar un precalentamiento. Eso también se me olvidó por ahí mencionarlo dentro de la preparación, que es necesario en algunos equipos, en algunas piezas, hacer un precalentamiento de la pieza, ¿sí? De hacer un precalentamiento de la pieza para que se pueda adherir completamente o de manera correcta lo que es el material. Esta aplicación que ustedes están viendo acá, ¿sí? Justamente es esto, ¿verdad? Lo que yo les decía. Tenemos un espacio, que es este espacio, el que nosotros tenemos que rellenar para poderlo después darle ciertas rectificadas y poderlo llegar nuevamente a un mínimo. Cuando llegamos a ese mínimo, pues lógicamente volvemos nuevamente a hacer el proceso de limpieza eh, y el material que está se remueve y se vuelve a hacer una nueva aplicación. Pero digamos, en esta aplicación lo que nosotros necesitamos es elevar volumen acá, elevar volumen, y conforme hay desgaste, se va rectificando hasta volver a llegar a un mínimo. Entonces, digamos que todo depende de las aplicaciones que nosotros necesitemos.
Y como yo les decía, pues se necesita un material base, ¿sí? Que es el que se adhiere hacia la pieza o hacia el material que nosotros estamos tratando de recuperar. Y después necesitamos un material de aporte o un material de revestimiento, que es el que nosotros le vamos a aplicar para darle la dureza que necesitamos. 50 Rowell C, 60 Rowell C, 70 Rowell C, o sea, también dependiendo de la dureza que nosotros querramos, ahí es donde nosotros aplicamos este material de revestimiento, ¿ya? Entonces, am, entonces esa es la, digamos, esa es la aplicación o es la ventaja que tenemos con el termorrociado. Lamentablemente, como les decía, una de las desventajas que yo veo con el termorrociado es el tema de golpe. Si este eje, por ejemplo, lleva un golpe, está en constante vibración, está en constante carga, este material se vuelve muy frágil y se puede quebrar. Entonces, al quebrarse, nuevamente hay que hacer el proceso desde cero nuevamente y volver otra vez a aplicar. Pero cuando hablamos de aplicaciones cilíndricas, donde aquí va un ajuste de un rodamiento, el ajuste de un retenedor, por ejemplo, y ahí fue donde perdimos nada más el ajuste, pues fácil, ¿verdad? Se rectifica, se aplica el material y luego nuevamente se vuelve a rectificar para dar la medida que necesitamos o el ajuste y nuevamente la pieza empieza a trabajar. No hay problema alguno ahí en ese sentido, pero pues ahí están esas limitantes. Entonces, digamos, ya para ir concluyendo, tenemos un San Blas que es muy bueno, que es regularmente utilizado como un método de limpieza previo a algún otro tratamiento, como una aplicación de pintura epóxica. Después pasamos a un tema de limpieza criogénica, que digamos en Guatemala yo no sé de alguna empresa que lo esté haciendo actualmente, una limpieza criogénica, más que todo por tema de costo y sobre todo porque pues la aplicación está más enfocada hacia la recuperación de piezas que tienen un alto valor, que tienen una alta, que son muy valiosos para la empresa, para la industria o en algunos casos pues para para el país. Entonces digamos que ahí ya hay una aplicación que es ecológica, hasta cierto punto es ecológica, pero que creo que para el ramo en el que nos movemos, posiblemente una limpieza criogénica no sea tan viable. Y la otra, pues es un tema del termorrociado, ¿sí? Por medio del air spray, en donde podemos recuperar piezas de muy rápida forma y lo podemos hacer, digamos, logrando minimizar más que todo los tiempos de reparación, ¿ya? Son metodologías de alguna forma para un mantenimiento preventivo. Si nosotros queremos hacer esto en un termorrociado para un eje o para un equipo correctivo, se puede hacer. Sin embargo, pues no es algo que nosotros vayamos a sacar en un par de horas. Es algo que sí la empresa debe de contemplar o la gente de producción debe contemplar que un trabajo de estos, dependiendo, ¿sí? El tamaño de la pieza, pues puede llevarnos 24 horas hasta 48 horas, ¿sí? Pero garantizamos que el trabajo queda excelentemente bien, ¿ya? Entonces, y cada uno de estos métodos son métodos para lograr reacondicionar la pieza, pero son métodos que tienen sus ventajas como también tienen sus desventajas. De esto, algo muy parecido platicó el ingeniero Julio Granja, también en su intervención con la presentación que nos dio, donde lo que se aplicaba era una como pasta, ¿sí? Era una como pasta y se rectificaba y toda la cosa, y es muy parecido, es muy similar, ¿sí? Sin embargo, pues cada método y cada aplicación, pues tiene sus desventajas como ventajas, ¿verdad? Entonces, son cosas ahí que pueden ir funcionando o métodos que pueden ir funcionando
que ya les digo, en algunos casos pueden ser caros. Uno puede decir, sí, $500,000 de quetzales no me lo van a autorizar. Uno podría decir eso, pero si lo justificamos adecuadamente, si hacemos bien nuestro análisis de cuánto de lo que estamos invirtiendo al día de hoy en las reparaciones con soldadura, en las reparaciones con electrodo, cuánto gastamos en electrodo mes a mes o año con año, pues lógicamente ahí podríamos nosotros decir eh, que podemos hacer una comparación y decir, bueno, presentémoslo como un proyecto y nos lo pueden aceptar, o sea, sí, pero si lo hacemos desde ese punto. Otro de los casos, por ejemplo, acá le quitamos la carga de trabajo al soldador, sí, pero se la incrementamos al tornero. En tema personal, nosotros sí tuvimos que contratar a un tornero específicamente para estos trabajos, porque no teníamos, con el personal que estábamos de torneros, no teníamos la posibilidad de decir, bueno, tenemos tornero disponible y la cantidad de piezas que empezaron a salir en su momento eran muchas. Entonces, sí fue necesario inicialmente contratar un tornero más que se dedicara exclusivamente a esto, se capacitó, se le dio toda la herramienta y todo lo necesario y posteriormente, eso fue en el primer año, en el siguiente año, pues la carga de trabajo disminuyó. Entonces ya este tornero, pues fue tomado como un tornero más dentro del equipo de trabajo de torneros, ¿verdad? Entonces ya él, cuando salían trabajos de reparaciones de este tipo, pues lo tomábamos y lo llevábamos al área y hacía ese tipo de trabajos, salía de ese tipo de trabajos y regresaba a, a apoyar al resto de torneros que teníamos en el equipo. Entonces, digamos que por ahí descargamos alguna actividad o alguna carga de trabajo, la descargamos de un equipo, que en este caso fue soldadores, y la cargamos al área de torneros. Pero de alguna forma, pues valió la pena, ¿sí? O sea, desde mi punto de vista valió la pena hacer eso. Pero todo es un tema de que va por costos, va por tema de costos. Entonces, am, bueno, entonces prácticamente ahí, digamos que estaríamos terminando la clase. No sé si tienen ustedes alguna duda, alguna consulta. Ya me pasé un minuto. ¿Sí? Si tienen alguna duda, alguna consulta. No, Inge, muchas gracias. No, hasta el momento no, gracias. Ok, de acuerdo, Y, señores. sí, 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 Juan José. sí, no, y es que digamos, estos ejes, así nosotros teníamos la aplicación en unos ejes de pulperos para tomate, pero eran ejes Ajá. así de acero inoxidable, pero grandes, ¿no? Entonces, un trabajo así sí se justificaba de recuperar la punta del eje, que normalmente estaba donde iba el impeller, ¿no? De todos el eje principal, la base principal de todos los impellers para Ujú. despulpar el tomate. Entonces, casi así hacíamos reparaciones, pero casi algunas veces era por pura electrodo, soltando el eje y tratando de no pandear. O Sí, encamisando. exacto, sí. Digamos, ahí sí que todas esas alternativas funcionan, pero llevan su tiempo. Y en algún momento, pues, eh, tienen que volverse otra vez a hacer el trabajo. Yo no les digo que con el termorrociado no se vuelva a hacer el trabajo. Lógicamente sí va a aguantar más porque estamos aplicando un material que es más resistente al desgaste y eso, pero pues en algunos casos es justificable, ¿sí? El tema es cada cuánto se hacen esos trabajos, ¿verdad? Pero sí, exactamente sí es justificable eso. Excelente. Muchas gracias, Inge, viste. Muy amable por todo ahí. Exacto, Juan José, muy bien. Entonces, pues, si no tienen dudas, jóvenes, pues a partir de ahorita de las 5 de la tarde ya les aparece por ahí, si no estoy mal, en el aula virtual, ya les aparece por ahí una tarea, dice tarea, en el módulo 8. Vamos a ver si por acá lo tengo. Sí. am, No aparece el documento todavía disponible en la plataforma del aula ahorita.
Vamos a revisar de una vez porque así solo denme unos minutos y así ya los dejo ir en paz y tranquilos. Vamos a ver. Muy bien. ¿Para qué fecha está, Inge? Para este fin de semana. Para entregarlo a más tardar el 2 de mayo, que sería Martes. el martes. Ajá. El martes. Sí. En la sesión 8 sí aparece, ingeniero, el examen final. Sí, ahí está, exacto. En la sesión 8, de hecho yo tengo ahorita compartido con ustedes pues el aula virtual, solo que en versión docente, pero sí, ustedes entran a la versión, al módulo 8, y en el módulo 8 les aparece lo que es examen final y lo que es tarea, examen final. Entonces en el examen final, ahí les aparece el documento, que básicamente es una presentación de PowerPoint que tiene una evaluación, una serie de preguntas. Lo que se necesita es que ustedes las respondan y lo carguen en la sección de tarea, donde dice examen final. Ahí cargan ustedes sus respuestas en versión PDF y listo. Ok, Así de gracias. sencillo, ¿sí? Gracias, ingeniero. De acuerdo, gracias. Buen fin de semana a todos. La última hora para entregar esto es el 2 de mayo a la medianoche. Faltando un minuto para medianoche. Faltando un minuto 11:59. para- Exacto. Si se pasa